Dos bebés temblaban en la nieve cruel, mientras la muerte los acechaba. Pero un caballo salvaje surgió de las sombras, desafiando todos los instintos para protegerlos. Una historia real que prueba que los milagros existen y que el amor no conoce especies. Si crees en los ángeles, dale me gusta y suscríbete para más historias que tocan el alma. El viento cortante de enero aullaba entre los pinos cubiertos de nieve, arrastrando consigo un sonido que no pertenecía a aquel paisaje salvaje. Era un llanto débil, casi imperceptible, que luchaba por existir contra la furia del invierno en las montañas de Sierra Nevada. En aquella noche sin estrellas, cuando la temperatura caía en picada a números mortales, dos pequeños cuerpos, envueltos en mantas desgarradas, yacían sobre la nieve inmaculada, abandonados en la frontera entre la vida y la muerte. Los gemelos, un niño y una niña que no tenían siquiera un día de vida, enfrentaban solos la primera y posiblemente última batalla de sus existencias. El frío penetraba a través de las telas insuficientes como 1000 agujas invisibles, robando el calor vital de aquellos cuerpecitos que apenas habían conocido el mundo. Cada respiración era una lucha, cada latido un acto de resistencia contra el abrazo gélido de la muerte que se aproximaba. La reserva natural de aquella región guardaba secretos milenarios sobre conexiones imposibles entre criaturas que jamás deberían encontrarse. Los ancianos de la tribu local contaban historias sobre espíritus protectores que asumían formas animales, pero nadie realmente creía en aquellas leyendas hasta aquella noche. Fue cuando el silencio mortal fue roto por un relincho poderoso, que resonó por las laderas como un trueno solitario. De las sombras emergió una figura majestuosa, un mustang negro como la noche sin luna, con una marca blanca en forma de estrella, perfecta adornando su frente. Los habitantes locales lo conocían como Espíritu, un semental salvaje que hacía 7 años evitaba cualquier contacto humano, convirtiéndose en una leyenda viva entre los vaqueros y guardabosques de la región. El animal se detuvo a pocos metros de los bebés, sus narinas dilatadas captando el olor del peligro inminente. Sus ojos oscuros, normalmente salvajes y desconfiados, parecían comprender algo que trascendía el instinto básico de supervivencia. Por largos minutos, el caballo permaneció inmóvil, como si librara una batalla interna entre su naturaleza, salvaje y algo más profundo, más antiguo que el propio tiempo. Los músculos poderosos temblaban bajo la piel negra, no de frío, sino de una decisión que desafiaba millones de años de evolución. Entonces, en un movimiento que contrariaba toda lógica natural, Espíritu se aproximó lentamente a los pequeños volúmenes blancos que destacaban contra la nieve oscura de la noche. El caballo bajó la cabeza, oliendo delicadamente a los bebés como si reconociera en ellos algo sagrado. Sus labios suaves tocaron los rostros helados en una caricia imposible de describir. Era como si la propia naturaleza hubiera elegido aquel momento para reescribir sus reglas inmutables. Con cuidado infinito, el animal se arrodilló en la nieve, algo que los caballos salvajes rara vez hacen voluntariamente, y posicionó su cuerpo masivo al lado de los gemelos. El calor que emanaba de sus flancos era como un sol particular en aquella oscuridad congelante. Instintivamente, o tal vez guiado por una sabiduría ancestral, Espíritu ajustó su posición para crear una barrera contra el viento cortante, transformándose en una fortaleza viva de músculos y pelo. Las horas se arrastraron como siglos en aquella vigilia silenciosa. El caballo permaneció absolutamente inmóvil, excepto por la respiración profunda, que creaba nubes de vapor en el aire helado. Ocasionalmente, cuando uno de los bebés se movía o gimoteaba, bajaba la cabeza y soplaba aire caliente sobre ellos, como si supiera exactamente qué hacer. La nieve continuaba cayendo, cubriendo el lomo del animal con un manto blanco, pero él no se movió. Era como si el tiempo se hubiera detenido en aquel pequeño círculo de calor y vida en medio de la desolación invernal.
Los coyotes aullaban a lo lejos, pero ningún depredador osó acercarse a aquella escena surreal, donde las leyes de la naturaleza habían sido temporalmente suspendidas. Cuando los primeros rayos dorados del sol comenzaron a teñir los picos nevados, María García ajustaba el cinturón de utilidades sobre el uniforme de guardabosques. A sus 35 años, conocía cada sendero, cada piedra, cada árbol de aquella reserva como si fueran extensiones de su propio cuerpo. Pero aquella mañana, algo pesaba en su pecho además del equipo habitual. Habían pasado 3 años desde el accidente que le robara no solo su capacidad de generar vida, sino también una parte de su alma que ella creía perdida para siempre. Las patrullas matutinas se habían convertido en su refugio, el único momento en que podía estar sola con sus recuerdos y el dolor que se negaba a disminuir. El sol naciente transformaba el paisaje nevado en un mar de diamantes centelleantes, cuando María avistó algo que la hizo detenerse abruptamente. Al principio, pensó que sus ojos la engañaban, que tal vez la luz matutina estaba creando ilusiones en la nieve. Pero no, allí estaba, un caballo negro echado en la nieve, inmóvil como una estatua. Su corazón se aceleró al reconocer la marca en forma de estrella. Era Espíritu, el Mustang al que ningún humano había podido acercarse en años. Pero ¿qué hacía allí, tan lejos de su territorio habitual? Fue cuando notó los pequeños volúmenes blancos protegidos por el cuerpo del animal. La aproximación fue cautelosa, cada paso calculado para no asustar al semental. María conocía el temperamento impredecible de los mustangs salvajes, especialmente de uno tan notorio como Espíritu. Pero el caballo solo levantó la cabeza, mirándola con ojos que parecían llevar un mensaje urgente. Cuando llegó lo suficientemente cerca para ver claramente, sus piernas casi cedieron. 2 bebés, tan pequeños que cabían en la palma de sus manos, estaban acurrucados contra el flanco del caballo. Vivos, respirando, un milagro imposible en aquella mañana helada. El rescate fue una danza delicada entre confianza y urgencia. Espíritu permitió que María se acercara, pero sus músculos permanecían tensos, listos para proteger su preciosa carga si era necesario. Con manos temblorosas, verificó los signos vitales de los bebés, sorprendida al encontrarlos relativamente estables a pesar de la noche brutal que habían enfrentado. El caballo observaba cada movimiento con atención intensa, como si comprendiera perfectamente lo que estaba sucediendo. Cuando María finalmente tomó a los bebés en sus brazos, envolviéndolos en su propio abrigo, Espíritu se levantó lentamente, sacudiendo la nieve acumulada en su lomo. Por un momento eterno, mujer y caballo se miraron. Había algo en los ojos del animal que trascendía la barrera entre especies, una comunicación silenciosa que hablaba de confianza, de propósito cumplido, de algo mayor que ambos podían comprender. Entonces, con un relincho suave que más parecía un suspiro, Espíritu se dio la vuelta y trotó de regreso al bosque, desapareciendo entre los árboles como una sombra al mediodía. María se quedó allí parada, los bebés calentándose contra su pecho, lágrimas congelándose en sus rostros mientras procesaba lo imposible que acababa de presenciar. La pequeña comunidad de Arroyo Pino explotó en actividad cuando la noticia del rescate se esparció. El centro médico improvisado en el centro de salud local se transformó en un hormiguero de enfermeras y curiosos. Los gemelos, milagrosamente, presentaban solo signos leves de hipotermia, como si el calor del caballo hubiera sido calculado con precisión quirúrgica para mantenerlos vivos sin sobrecalentarlos. El doctor Fernández, médico del pueblo hacía 20 años, meneaba la cabeza incrédulo mientras examinaba a los pequeños. En toda mi carrera, nunca vi nada parecido. No deberían estar aquí. María permaneció al lado de los bebés durante todos los exámenes, una conexión invisible ya formándose entre ellos. Cuando la enfermera preguntó sobre nombres para el registro temporal, las palabras salieron de su boca antes de que pudiera
Pensar, Lua y Sol. La niña, pálida como la luz de la luna, y el niño con una marca de nacimiento dorada en la frente, como un pequeño sol naciente. Era como si los nombres siempre les hubieran pertenecido, esperando solo ser pronunciados. El equipo médico, conmovido por la historia y la dedicación obvia de María, permitió que ella permaneciera como cuidadora temporal mientras las autoridades iniciaban la investigación sobre el abandono. La oficina improvisada de los servicios sociales en Arroyo Pino rara vez lidiaba con casos tan complejos. Sara Martínez, la trabajadora social asignada, era una mujer eficiente de 40 años que había visto mucho en su carrera, pero nada la había preparado para esto. Los procedimientos estándar parecían inadecuados ante la naturaleza extraordinaria del caso. Hubo debates acalorados sobre la custodia temporal, sobre la investigación policial, sobre 1000 detalles burocráticos que parecían disminuir ante el milagro que había ocurrido. Pero María luchó con una determinación que sorprendió hasta a sí misma, presentándose como guardiana temporal, dispuesta a enfrentar cualquier escrutinio necesario. Fue durante la tercera mañana después del rescate que lo imposible volvió a suceder. María estaba en el porche de la pequeña cabaña cedida por el servicio forestal, arrullando a Lua, que lloraba inconsolable, cuando un relincho familiar cortó el aire. Y, en la orilla del bosque, a menos de 50 metros de la cabaña, estaba Espíritu. El caballo salvaje observaba atentamente, su postura alerta pero no amenazante. En el momento en que el sonido llegó a los oídos de la bebé, el llanto cesó como si un interruptor hubiera sido apagado. Los ojitos de la niña se volvieron en dirección al sonido, y por primera vez desde el rescate, un esbozo de sonrisa apareció en su pequeño rostro. A partir de aquel día, las apariciones se convirtieron en rutina. Siempre que los gemelos estaban inquietos, especialmente durante los temidos cólicos nocturnos, el caballo surgía como una sombra protectora. Su relincho tenía un efecto casi mágico sobre los niños, calmándolos instantáneamente. María comenzó a documentar el fenómeno, grabando videos y haciendo anotaciones detalladas. Era como si una conexión invisible se hubiera establecido aquella noche en la nieve, un lazo que desafiaba toda explicación lógica. Los escépticos decían que era coincidencia, pero aquellos que lo presenciaban sabían que estaban ante algo extraordinario. Juan Rodríguez, el veterinario local que dedicara 60 años de su vida al estudio de los mustangs de la región, se convirtió en visitante frecuente de la cabaña. Sus manos callosas temblaban de emoción cada vez que observaba a Espíritu acercarse voluntariamente a una habitación humana. «Niña», le decía a María con su voz ronca por la edad, «en todas mis décadas estudiando a estos animales, nunca vi nada remotamente parecido. Este caballo está reescribiendo todo lo que sabemos sobre comportamiento equino salvaje». Sus anotaciones llenaban cuadernos enteros, intentando descifrar el misterio que se desarrollaba ante sus ojos expertos. La primavera llegó como una explosión de vida después del invierno brutal. Las laderas se cubrieron de flores silvestres, y el deshielo transformó los arroyos en torrentes cantantes. Los gemelos, ahora con 3 meses, se desarrollaban con vigor sorprendente. Sol se mostraba más activo, siempre agitando los puños gorditos como si quisiera agarrar el mundo entero. Lua era más contemplativa, sus ojos azules como el cielo de invierno siguiendo cada movimiento a su alrededor, con intensidad desconcertante. María había transformado la pequeña cabaña en un hogar acogedor, cada rincón preparado con amor, para los niños que, aunque no fueran biológicamente suyos, ya ocupaban cada fibra de su corazón. Fue en una tarde soleada de abril que el primer gran obstáculo surgió. Sara Martínez apareció con una carpeta voluminosa y una expresión que María había aprendido a temer. Los servicios sociales habían concluido la evaluación inicial, y la decisión era transferir a los gemelos a una institución especializada en la capital. «Es procedimiento estándar», explicó Sara, genuinamente apenada. «Casos de abandono
con estas características exigen cuidados especializados que una ciudad pequeña como Arroyo Pino no puede ofrecer. El mundo de María pareció desmoronarse en aquel momento. La luz que había regresado a su vida amenazaba con extinguirse nuevamente. La lucha burocrática que siguió puso a prueba cada fibra de determinación de María. Formularios, entrevistas, evaluaciones psicológicas, verificaciones de antecedentes. Cada requisito era un nuevo monte a escalar. El sistema cuestionaba su estabilidad emocional después del trauma del accidente, su capacidad financiera, incluso la adecuación de criar niños en un ambiente tan aislado. Pero María tenía algo que los formularios no podían medir: una comunidad entera movilizándose en su apoyo. Peticiones circulaban por el pueblo, se escribían testimonios, se recaudaban fondos. Arroyo Pino había adoptado no solo a María, sino la historia extraordinaria que unía a mujer, niños y caballo. Durante cientos de años, este periodo turbulento, algo aún más extraordinario comenzó a suceder. Espíritu ya no venía solo. Otros miembros de su manada comenzaron a aparecer en las cercanías de la cabaña, siempre manteniendo distancia respetuosa, pero claramente siguiendo el liderazgo de su semental alfa. Era un espectáculo que atraía cada vez más atención. Fotógrafos aficionados aparecían en números crecientes, perturbando la paz que María luchaba por mantener. La fe que sostenía sus días era puesta a prueba con cada flash de cámara, con cada extraño que invadía aquel santuario improvisado. Fue entonces cuando la doctora Elena Gómez entró en escena. Renombrada investigadora de comportamiento animal de la Universidad de Berkeley, había conducido 6 horas al saber de la historia. A diferencia de los curiosos y oportunistas, Elena venía con propósito científico y, lo que es más importante, con respeto. Su presencia trajo legitimidad académica al fenómeno, pero también atrajo aún más atención. Lo que estamos presenciando aquí, declaró en una entrevista improvisada, puede revolucionar nuestra comprensión sobre comunicación interespecífica y vínculos emocionales entre mamíferos de diferentes especies. La investigación de Elena reveló patrones fascinantes. Los latidos cardíacos de los bebés se sincronizaban con el ritmo de los cascos de espíritu cuando él se acercaba. Las ondas cerebrales durante el sueño mostraban actividad inusual en los momentos en 1900 que el caballo relinchaba a la distancia. Era como si un lenguaje secreto estuviera siendo compartido, una comunicación que trascendía palabras o gestos. Cada descubrimiento fortalecía el argumento de María para quedarse con los niños, pero también aumentaba el circo mediático a su alrededor. El verano trajo calor abrasador y nuevas revelaciones. Durante una de las muchas reorganizaciones de la cabaña, María descubrió algo cosido en el forro de una de las mantas originales. Una pequeña medalla de plata con inscripciones en lengua nativa. El objeto, desgastado por el tiempo pero claramente precioso, sugería que el abandono de los bebés podría haber sido un acto de desesperación, no de descuido. Este descubrimiento redirigió la investigación policial, que hasta entonces había llegado a callejones sin salida. La esperanza de encontrar respuestas, y tal vez hasta la madre biológica, se reavivó como una llama obstinada. Paralelamente a las investigaciones oficiales, un nuevo personaje entró en la vida de María. Tomás Pérez, un fotógrafo de naturaleza, de 38 años, había llegado a Arroyo Pino para documentar los mustangs salvajes, pero encontró mucho más de lo que esperaba. Alto y callado, con manos gentiles y ojos que veían belleza en todo, Tomás comenzó como un profesional más haciendo su trabajo, pero había algo diferente en su enfoque. Esperaba horas por la luz perfecta, respetaba las distancias, pedía permiso antes de cada foto. Su paciencia y respeto conquistaron primero la confianza de María, luego algo más profundo. El primer momento significativo entre ellos ocurrió en una tarde tormentosa de junio. Tomás había pasado el día fotografiando el paisaje dramático, cuando la lluvia lo sorprendió desprevenido. María lo invitó a refugiarse en la cabaña, y mientras la tormenta rugía afuera,
Compartieron té caliente e historias. Él habló sobre su vida nómada, siempre persiguiendo la siguiente foto, perfecta pero nunca encontrando un lugar para llamar hogar. Ella compartió su dolor, el vacío que los gemelos habían llenado, el miedo a perderlos. Fue una conversación que duró hasta la madrugada, creando un puente invisible entre dos almas solitarias. La segunda revuelta importante vino a través de Marcus Sánchez, un empresario del ramo de turismo ecológico que veía una oportunidad de oro en la historia. Su propuesta era seductora en su simplicidad maligna: crear un santuario para espíritu donde los turistas pagarían caro para presenciar el caballo milagroso. Las cifras que él manejaba eran tentadoras para una comunidad que luchaba económicamente. El debate dividió a Arroyo Pino a la mitad. De un lado, aquellos que veían la oportunidad de prosperidad. Del otro, los que entendían que aprisionar a espíritu sería traicionar todo lo que él representaba. La tensión en el pueblo crecía como olla a presión. Reuniones acaloradas del ayuntamiento se extendían noche adentro. Familias se dividían sobre la cuestión. María se veía en el centro de un huracán que amenazaba con destruir todo lo que había construido. Fue Tomás Pérez quien sugirió una solución alternativa: usar sus fotografías para crear un libro y documental sobre la historia, con las ganancias destinadas a la creación de una verdadera reserva protegida. Era una propuesta que respetaba tanto la libertad de espíritu como las necesidades económicas de la comunidad. El verano también trajo avances en la investigación sobre la medalla. José Cuervo Blanco, un anciano respetado de la tribu local, reconoció inmediatamente el objeto. Con voz embargada por la emoción, reveló que pertenecía a su nieta, Ana, que se había marchado a estudiar enfermería a la ciudad hacía 2 años. Las comunicaciones habían cesado abruptamente 9 meses atrás, coincidiendo con la probable concepción de los gemelos. La revelación transformó abandono en tragedia, descuido en sacrificio desesperado. La búsqueda de Ana se intensificó, ahora con la urgencia de una familia queriendo respuestas. Fue en una tarde particularmente cálida de julio que el romance entre María y Tomás Pérez dio otro paso significativo. Él había pasado semanas fotografiando a los gemelos en sus momentos cotidianos, capturando la magia ordinaria de sus sonrisas y descubrimientos. Aquel día, le regaló a María un álbum conteniendo las mejores imágenes, pero no eran solo fotos. Cada una venía acompañada de pequeños poemas que él había escrito, observaciones sensibles sobre el amor que presenciaba diariamente. María lloró al hojear las páginas, viendo su pequeña familia a través de los ojos de él. Era un espejo que reflejaba no solo imágenes, sino la belleza que ella a veces olvidaba ver en lo cotidiano. Agosto trajo la primera gran crisis. Los gemelos, ahora con 7 meses, desarrollaron una fiebre alta que no cedía. El pequeño centro de salud local no tenía recursos para lidiar con la situación, y la transferencia al hospital de la ciudad grande significaría separarlos de María, posiblemente de forma permanente. La desesperación se apoderó de ella como una ola negra. Fue entonces cuando algo extraordinario sucedió nuevamente. Espíritu apareció más cerca que nunca, prácticamente en la puerta de la cabaña. Su relincho, diferente de los anteriores, parecía urgente. Comenzó a caminar lentamente en dirección al bosque, deteniéndose y mirando hacia atrás como si pidiera ser seguido. Contra toda lógica, pero confiando en el instinto que la había guiado hasta allí, María siguió al caballo cargando a los bebés febriles. Tomás Pérez la acompañó, tan perplejo como ella. Espíritu los condujo por un sendero que ninguno de ellos conocía, hasta un claro, donde un manantial de agua cristalina burbujeaba entre piedras cubiertas de musgo. El anciano José Cuervo Blanco, consultado más tarde, explicaría que aquella era un manantial sagrado, conocido por sus propiedades curativas, pero cuyo lugar exacto se había perdido hacía generaciones.
El agua fresca ayudó a bajar la fiebre de los gemelos, y las hierbas medicinales que crecían a su alrededor, identificadas después, completaron el tratamiento natural. Este evento profundizó aún más el misterio y la conexión. Como espíritu, conocía el manantial. ¿Cómo sabía que los niños necesitaban aquello? Las preguntas se multiplicaban, pero las respuestas permanecían elusivas como la niebla matinal en las montañas. Elena Gómez pasó semanas estudiando el lugar, recolectando muestras, intentando encontrar explicaciones científicas, pero incluso ella tuvo que admitir que algunas cosas trascendían la comprensión académica. La luz de la comprensión no siempre venía a través de microscopios y gráficos. La relación entre María y Tomás Pérez evolucionó naturalmente como las estaciones. El momento de vulnerabilidad mutua llegó en una noche estrellada de agosto, cuando él finalmente compartió el peso que cargaba. Su hermana menor había muerto ahogada cuando él tenía 12 años, mientras estaba bajo su cuidado. La culpa lo había perseguido por décadas, transformándolo en un eterno viajero, siempre huyendo del dolor de formar lazos que pudiera perder. María escuchó en silencio, sosteniendo su mano mientras las palabras fluían como sangre de una herida antigua. Cuando él terminó, ella simplemente dijo: «El dolor no disminuye cuando lo cargamos solos, solo se vuelve más pesado». Septiembre llegó con sus colores dorados y la promesa de cambio. Los gemelos gateaban vigorosamente, explorando cada rincón de su pequeño mundo. Sol mostraba una afinidad natural con los animales, riendo siempre, que veía a Espíritu a la distancia. Lua, por su parte, demostraba una percepción inusual, siempre sabiendo cuándo el caballo se acercaría, señalando hacia el bosque minutos antes de que apareciera. El vínculo entre ellos se había fortalecido, de maneras que continuaban desafiando explicaciones. La esperanza de días mejores brillaba como el sol de otoño, pero las sombras también se alargaban. El ayuntamiento finalmente llegó a una decisión sobre la propuesta de Marcus Sánchez. Se realizaría una votación comunitaria, dejando en 1900 manos del pueblo el destino de Espíritu. La campaña fue intensa de ambos lados. Sánchez trajo economistas y especialistas en turismo. María y sus partidarios organizaron vigilias y charlas sobre conservación y respeto a la naturaleza. Tomás Pérez usó sus fotografías para mostrar la belleza de la libertad. Los niños de la escuela local hicieron dibujos y poemas sobre el caballo salvador. La fe de la comunidad en tomar la decisión correcta era puesta a prueba diariamente por promesas de prosperidad versus valores más profundos. Fue durante este periodo turbulento que otra pieza del rompecabezas surgió. Un camionero de larga distancia buscó a las autoridades con información sobre una joven indígena a la que había dado un aventón en una noche de tormenta, 9 meses atrás. Estaba en labor de parto, desesperada por llegar a algún lugar seguro. Él la había dejado cerca de la entrada de la reserva cuando ella insistió, a pesar de sus protestas. La descripción coincidía con Ana. Las piezas comenzaban a encajar en una narrativa de coraje y tragedia, no de abandono e irresponsabilidad. El clímax de esta fase llegó con la gran tormenta de octubre. Los meteorólogos habían previsto lluvia, pero nadie esperaba el diluvio que cayó sobre Arroyo Pino. En cuestión de horas, los arroyos tranquilos se transformaron en torrentes furiosos. El puente principal fue arrastrado, aislando la parte baja del pueblo donde estaba la cabaña de María. El agua subía inexorablemente, y con los gemelos ahora de 9 meses, la evacuación a pie era imposible. El pánico se apoderó de María cuando se dio cuenta de que estaban atrapados. Fue Tomás Pérez quien primero vio a Espíritu en el porche, completamente empapado pero imponente como siempre. El caballo golpeaba los cascos con urgencia, relinchando de forma que nunca habían oído antes. Sus ojos, generalmente tranquilos, mostraban una intensidad que era imposible ignorar. María entendió, en una decisión que desafiaba toda lógica materna,
pero confiando en el vínculo que había presenciado por meses, comenzó a improvisar una forma de transportar a los bebés en la espalda del caballo. Usando cuerdas y mantas con la ayuda de Tomás Pérez, creó una especie de canasta doble que podría equilibrarse sobre el lomo de Espíritu. El caballo permaneció perfectamente inmóvil durante todo el proceso, como si comprendiera que cualquier movimiento brusco podría ser fatal. Cuando los gemelos fueron cuidadosamente acomodados, algo extraordinario sucedió. Otros caballos de 1900, la manada emergieron del bosque inundado, formando una formación protectora alrededor de Espíritu. La travesía que siguió entraría en los anales de Arroyo Pino como uno de los eventos más extraordinarios jamás presenciados. Espíritu lideró el camino a través del agua creciente, sus pasos seguros encontrando terreno firme, donde parecía haber solo corriente. Los otros Mustangs mantenían formación, creando barreras contra los escombros flotantes. María, sujetando firmemente la crin de Espíritu, y Tomás Pérez justo detrás, cruzaron pasajes que en circunstancias normales serían intransitables. Era como si los caballos conocieran cada piedra sumergida, cada camino seguro a través del caos. El momento más crítico llegó en el cruce del desfiladero inundado. El agua rugía a través del paso estrecho con fuerza devastadora, pero Espíritu se detuvo, esperando. Los otros caballos se posicionaron estratégicamente, y entonces, como si obedecieran a una señal invisible, comenzaron a cruzar en formación calculada, rompiendo la fuerza de la corriente. Espíritu siguió en el centro de esta formación viva, protegido por los cuerpos de su manada. Los bebés, milagrosamente, permanecieron tranquilos durante toda la prueba, como si supieran que estaban seguros. Cuando finalmente alcanzaron terreno elevado y seguro, el alivio fue palpable. María cayó de rodillas, lágrimas mezclándose con la lluvia mientras verificaba a los gemelos. Estaban mojados pero ilesos, mirando a su alrededor con curiosidad, como si acabaran de despertar de una siesta. Tomás Pérez la abrazó, y por un momento el mundo se redujo a aquel círculo de gratitud y amor. Espíritu y su manada permanecieron cerca hasta estar seguros de que el peligro había pasado. Luego desaparecieron en el bosque como siempre hacían, dejando solo la memoria de lo imposible que habían hecho posible. El rescate durante la inundación se convirtió en noticia nacional. Equipos de televisión invadieron Arroyo Pino tan pronto como las aguas bajaron. La historia del caballo que había salvado a los gemelos 2 veces capturó la imaginación del país. Pero con la fama vinieron las complicaciones. Propuestas de todo tipo llovían, reality shows, contratos de libros, ofertas de adopción de 1900, familias ricas que querían a los niños milagrosos. María se vio en el centro de un huracán mediático que amenazaba con destruir la paz que tanto había luchado por construir. Fue la intervención de José Cuervo Blanco la que trajo un nuevo rumbo a los acontecimientos. En una emotiva conferencia de prensa, reveló que su investigación personal, combinada con las pistas del camionero, había llevado a un descubrimiento devastador. Ana había dado a luz sola durante la tormenta de enero, en un refugio improvisado cerca de la reserva. Complicaciones en el parto, sin ayuda médica, habían sellado su destino. Pero en sus momentos finales, con fuerza sobrehumana, había llevado a los bebés hasta el lugar donde sabía que serían encontrados. Un claro frecuentado por los Mustangs salvajes, donde su abuelo la llevaba de niña para observar a los caballos. Revelación transformó completamente la narrativa. Ana no había abandonado a sus hijos, había hecho el sacrificio final para salvarlos. La medalla no era solo un objeto precioso, sino un vínculo con sus raíces, un mensaje silencioso sobre la identidad de los niños. La comunidad indígena local abrazó a los gemelos como suyos, pero también reconoció en María a la madre que el destino había elegido. Una ceremonia fue organizada para honrar a Ana y formalizar la conexión entre todos los involucrados en esta red de amor y sacrificio. El proceso de adopción formal
que se había arrastrado por meses, cobró nuevo impulso. Con el apoyo de la familia biológica y el clamor público, los obstáculos burocráticos comenzaron a caer. Sara Martínez, la trabajadora social que inicialmente había recomendado la transferencia de los gemelos, se convirtió en una de las mayores defensoras de María. «He presenciado muchas colocaciones en hogares de acogida», declaró en su informe final, «pero nunca vi un vínculo tan profundo y transformador como este». Tomás Pérez, que había documentado cada momento de 1900 esta travesía extraordinaria, tomó una decisión que sorprendió a todos, menos a María. Anunció que estaba poniendo fin a su carrera de fotógrafo itinerante. Arroyo Pino, dijo, le había enseñado que algunas imágenes son demasiado preciosas para ser capturadas en película. Necesitan ser vividas. Su declaración vino acompañada de un gesto que derritió el corazón de María. Había comprado la pequeña propiedad vecina a la cabaña, planeando construir un estudio y una vida al lado de la familia que había elegido como suya. El momento de consolidación del amor entre ellos llegó en una noche clara de noviembre, bajo un cielo estrellado que parecía celebrar con ellos. Tomás Pérez había preparado una cena sencilla en el porche, con los gemelos durmiendo pacíficamente en sus cunas. Entre velas temblorosas y el sonido distante de los caballos salvajes, le ofreció a María no un anillo, sino una cadena con 2 colgantes, pequeñas estrellas de plata, una para Sol y otra para Lua. «Quiero ser parte de esta constelación», dijo simplemente. La respuesta de María llegó en forma de un beso que selló no solo un romance, sino la formación de una familia elegida por el destino. La votación de la comunidad sobre el destino de Espíritu ocurrió en una fría mañana de diciembre. La participación fue masiva, con residentes que no votaban hacía años acudiendo para hacer oír su voz. El resultado fue abrumador. Arroyo Pino eligió la libertad sobre la ganancia fácil, pero la victoria vino acompañada de una solución creativa. Inspirados por la sugerencia de Tomás Pérez, se creó la Reserva Espíritu Libre, un área protegida que garantizaría la preservación del hábitat de los mustangs, mientras permitía turismo ecológico controlado y educativo. Las ganancias se destinarían a la conservación y a un fondo educativo para los niños de la región, incluyendo a Sol y Lua. El primer cumpleaños de los gemelos llegó con la nieve, cerrando el círculo de su extraordinaria travesía. La celebración fue una mezcla de tradiciones, honrando tanto la herencia indígena de los niños como la familia multicultural que habían formado. El salón comunitario de Arroyo Pino desbordaba de residentes, investigadores, oficiales que habían seguido el caso, e incluso reporteros que se habían convertido en amigos a lo largo de los meses. Pero el momento más mágico estaba reservado para el final de la fiesta. Cuando el sol se ponía pintando la nieve de tonos rosados, María llevó a los gemelos afuera. Como si hubiera sido acordado, Espíritu emergió de la línea de árboles, más cerca de lo que jamás había estado voluntariamente. Sol y Lua, ahora capaces de mantenerse de pie con apoyo, extendieron sus manitas hacia el caballo. Lo que sucedió entonces hizo que todos los presentes contuvieran la respiración. Espíritu se acercó lentamente, bajando su gran cabeza hasta la altura de los niños. Con infinita gentileza, permitió que las pequeñas manos tocaran su crin por primera vez. El toque duró solo segundos, pero su significado resonaría para siempre. Era un sello de aprobación, un reconocimiento de que el círculo de protección y amor estaba completo. Los niños rieron, un sonido cristalino que resonó por el claro. Espíritu relinchó suavemente en respuesta, un sonido que todos los presentes describieron después como alegre. Entonces, con la dignidad que siempre lo había caracterizado, el caballo se alejó, deteniéndose una última vez para mirar hacia atrás antes de desaparecer en el bosque que era su verdadero hogar. Elena Gómez publicaría más tarde un artículo revolucionario sobre lo que había presenciado en Arroyo Pino.
pero sus palabras finales en el trabajo académico fueron sorprendentemente poéticas. La ciencia puede medir latidos cardíacos y ondas cerebrales, pero no puede cuantificar el amor que trasciende especies. En Arroyo Pino, presencié que los mayores misterios de la vida no necesitan ser resueltos, solo honrados. La vida en Arroyo Pino regresó a una nueva normalidad. María formalizó la adopción de los gemelos en una ceremonia emocionante donde José Cuervo Blanco los bendijo con nombres tribales que honraban tanto su herencia como su travesía. Estrella de la mañana para Sol y guardiana de la luna para Lua. Tomás Pérez se convirtió no solo en padrastro, sino en padre en todos los sentidos que importaban. Su exposición fotográfica Los hijos de Espíritu viajó por el país, con todas las ganancias destinadas a la reserva y a causas de conservación. Espíritu continuó apareciendo regularmente, siempre manteniendo la distancia respetuosa de un guardián que cumplió su misión, pero permanece vigilante. Otros Mustangs a veces lo acompañaban, y no era raro ver a los niños del pueblo detener sus juegos para observar el paso majestuoso de la manada. El caballo negro con la estrella blanca se había convertido en más que una leyenda local. Era un recordatorio vivo de que los milagros suceden cuando el amor supera lo imposible. Los niños crecieron rodeados por esta historia extraordinaria, pero también por la normalidad del amor cotidiano. Sus primeras palabras incluyeron mamá, para María, papá, para Tomás Pérez y Pito, su intento de pronunciar espíritu. Aprendieron a caminar en el mismo suelo donde habían sido salvados, a hablar en 3 idiomas: inglés, español y la lengua nativa de sus ancestros. Cada hito de desarrollo era celebrado, no solo por la familia inmediata, sino por toda una comunidad que se había unido para proteger y nutrir estas pequeñas vidas. La antigua herida de María, aquella que la imposibilidad de generar hijos había abierto, no desapareció. Se transformó. Donde antes había vacío, ahora desbordaba propósito. Los gemelos no habían nacido de su vientre, pero habían renacido en su corazón aquella mañana helada, cuando los encontró acurrucados contra el flanco de un caballo salvaje. Tomás Pérez, con su paciencia de fotógrafo y corazón de poeta, había encontrado en Arroyo Pino no solo una historia para documentar, sino una vida para vivir. En las noches tranquilas, cuando el viento susurraba entre los pinos, María a veces pensaba en Ana, la joven madre que había dado todo para que sus hijos vivieran. Les contaría a los gemelos sobre su madre biológica cuando llegara el momento, sobre el coraje que corre en sus venas, sobre el sacrificio que hizo posible su existencia. Pero también les contaría sobre Espíritu, el improbable ángel de la guarda que desafió su propia naturaleza para preservar 2 vidas preciosas. La reserva prosperó, convirtiéndose en modelo de conservación consciente. Estudiantes venían de universidades distantes para estudiar no solo el comportamiento único de los Mustangs, sino también la armonía posible entre progreso y preservación. Marcus Sánchez, el empresario que había intentado capitalizar sobre Espíritu, sorprendió a todos al convertirse en uno de los mayores donantes de la reserva, conmovido por la determinación de la comunidad en proteger algo sagrado. El tiempo pasó como agua cristalina sobre piedras antiguas, puliendo aristas y revelando bellezas ocultas. Los gemelos crecieron fuertes y saludables, llevando en sí la resiliencia de todos los que habían luchado por sus vidas. Sol desarrolló una afinidad natural con los animales, a menudo encontrado conversando con pájaros y ardillas como si pudiera entender sus respuestas. Lua mostraba una intuición aguda, siempre sabiendo cuándo alguien necesitaba consuelo, ofreciendo abrazos que curaban dolores invisibles. La conexión con Espíritu permaneció, evolucionando pero nunca disminuyendo. Conforme los niños crecían, el caballo mantenía su vigilia distante, apareciendo en momentos significativos como si supiera cuándo su presencia era necesaria. En el primer día de escuela, fue visto en la colina observando el autobús escolar partir.
Cuando Sol se rompió el brazo cayendo de un árbol, Espíritu pasó la noche entera visible desde la ventana del cuarto, como si montara guardia. Cuando Lua tuvo pesadillas con la historia de su origen, despertó para encontrar al caballo más cerca que nunca, su relincho suave flotando por la ventana abierta, como una canción de cuna ancestral. María documentaba todo en diarios que un día se convertirían en la historia oficial de aquellos días extraordinarios. Pero las palabras, por más cuidadosamente elegidas, nunca capturarían completamente la magia de lo cotidiano. Tomás Pérez enseñando a Sol a fotografiar mariposas, Lua ayudando a María en el jardín de hierbas medicinales que habían comenzado después del descubrimiento del manantial, las noches en familia, bajo las estrellas, escuchando las historias de José Cuervo Blanco sobre los ancestros y los espíritus protectores de la montaña. La lección más profunda que Arroyo Pino aprendió no fue sobre caballos salvajes o niños milagrosos. Fue sobre la capacidad del amor de trascender barreras, entre especies, entre culturas, entre corazones heridos y esperanzas renacidas. Cada residente llevaba un pedazo de esta historia, un recordatorio de que habían presenciado y participado en algo mayor que la suma de sus partes individuales. Y así, en aquella comunidad anidada entre montañas antiguas y bosques susurrantes, la vida continuó su curso, con la certeza reconfortante de que los milagros no son eventos únicos y espectaculares, sino elecciones diarias de amor, protección y fe. Espíritu, el majestuoso guardián negro, permaneció libre en sus montañas, pero para siempre entrelazado en el destino de aquellos a quienes salvó. Los gemelos crecieron sabiendo que fueron elegidos no una, sino varias veces, por la madre que dio la vida por ellos, por el caballo que los protegió, por la mujer que los acogió, por el hombre que completó su familia, y por toda una comunidad que eligió el amor sobre la ganancia. En palabras de José Cuervo Blanco, pronunciadas en la ceremonia de cumpleaños, algunas historias se cuentan para entretener, otras para enseñar, pero algunas raras historias existen para recordarnos quiénes realmente somos, seres capaces de trascender nuestras limitaciones cuando el amor nos llama. La historia de Sol, Lua y Espíritu era todas esas cosas y más. Un testimonio vivo de que en los momentos más oscuros, cuando toda esperanza parece perdida, la luz encuentra una forma de brillar a través de las grietas de lo imposible. Y tú, que has escuchado esta historia de amor y milagro, ¿en qué momento permitirás que la esperanza florezca en tu propio desierto?